Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigos televidentes, muy buenas noches. Este es un resumen de las noticias más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el éxito electoral de la oposición en los pasados Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigos televidentes, muy buenas noches. Este es un resumen de las noticias más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el éxito electoral de la oposición en los pasados comicios parlamentarios se debió a un conjunto de circunstancias complementarias, como el surgimiento de la antipolítica del fraude, la trampa y la corrupción político-electoral. El mandatario nacional indicó además que hay pruebas y testimonios de personas detenidas que hablan de una denominada Operación Koala que controló el sistema electoral. Por otro lado, rechazó las declaraciones del primer ministro francés, Manuel Valls, y llamó a consultas al embajador en Caracas. Venezuela expresó su rechazo a la política exterior estadounidense. La Cancillería acusó al gobierno de Barack Obama de ejercer un terrorismo judicial y policial contra los poderes públicos venezolanos. El primer ministro francés, Manuel Valls, envió una carta a la oposición venezolana por la victoria obtenida en las elecciones parlamentarias. A través de una misiva publicada en español por el propio primer ministro en su cuenta en Twitter, exigió la liberación del dirigente político Leopoldo López. Fiscales del Ministerio Público allanaron la sede de la Federación Venezolana de Fútbol a fin de solicitar formalmente la documentación vinculada con Rafael Esquivel, presidente suspendido del ente rector de Balompié Nacional. Los venezolanos Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, detenidos en Haití el pasado mes de noviembre, se declararon hoy no culpables ante una corte de Nueva York al rechazar ante el juez Paul Crotty ser responsables de conspirar para transportar al menos 5 kilos de cocaína a Estados Unidos. El juez estableció la próxima audiencia para el 29 de febrero. Esta madrugada fue asesinado de un disparo en la cara el agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Luis Palacios. El cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en la avenida Libertador. Tras intentar robar una camioneta de pasajeros, un sujeto resultó abatido por un policía que viajaba en la unidad de transporte en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Urbina en sentido este-oeste. La víctima y otros 2 delincuentes abordaron el colectivo que cubre la ruta Mariche-Petare para robarla. Por presuntamente solicitar y recibir dinero a cambio de otorgar libertad a 5 personas involucradas en casos de contrabando, se ordenó el pase a juicio de los jueces itinerantes de El Vigía, Estado Mérida, Carlos Luis Serrano Contreras y Juan Carlos Alviares Villamizar, y del abogado Elisandro Mesa Méndez. El Hospital JM de Los Ríos paralizó el servicio de radioterapia, luego que en la madrugada del pasado sábado fuera hurtada una tubería de cobre encargada de mantener la climatización de las máquinas utilizadas para estas sesiones. Los trabajos de ampliación de la autopista Valle-Coche culminarán este fin de semana. Las labores de expansión de esta importante vía implicaron la construcción de 4 canales de circulación y 2 puentes sobre el río El Valle para mejorar la salida de Santa Mónica. El peso argentino se derrumbó hoy al sufrir una devaluación cercana al 30% en el primer día de la eliminación de las restricciones cambiarias. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Brasil rechazó el juicio contra la presidenta Dilma Rousseff,
tras decidir que la Cámara de Diputados elija nuevamente a los miembros de la comisión que analizará si existen razones jurídicas para iniciar un juicio político en su contra. Hoy en Lo Actual estaremos dándoles una opción en cuanto a recetas para que disfruten en familia este fin de semana. Detalles de estas y otras informaciones en la emisión estelar de El Noticiero. Amigos, sigan en sintonía de Televen. Hay investigaciones abiertas, hay elementos de prueba que comienzan a surgir. Cómo se movieron grupos para controlar parte del sistema electoral, violar sus mecanismos de seguridad y pagar votos. La denominada Operación Koala habría violentado el sistema electoral venezolano, según el presidente Maduro. Paralizado servicio de radioterapia en el JM de Los Ríos por hurto de tubería de cobre. Corte Suprema brasileña salva temporalmente a la presidenta Dilma Rousseff del juicio por corrupción. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Amigos televidentes, muy buenas noches. Con nosotros Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas con las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro denunció la existencia de una denominada Operación Koala que violentó el sistema electoral. Aseguró que el triunfo de la oposición se debió a varias causas circunstanciales. Causas o circunstancias complementarias como el surgimiento de la antipolítica, del fraude, de la trampa y de la corrupción política electoral. Hay investigaciones abiertas, hay elementos de prueba que comienzan a surgir. Cómo se movieron grupos para controlar parte del sistema electoral, violar sus mecanismos de seguridad y pagar votos. Están las pruebas, testimonios. Algunas de las personas capturadas han empezado a hablar de la Operación Koala. El mandatario nacional pidió confianza ante las dificultades económicas que enfrenta el país. Tengan confianza en que esta patria tiene fuerza moral. Y frente a las dificultades que tenemos, a las gravísimas dificultades económicas que se han sobrevenido sobre nuestra patria, tengan confianza que esta patria se levantará por encima de esas dificultades. El jefe del Estado rechazó las declaraciones del primer ministro de Francia, Manuel Valls, en las que pidió la liberación de Leopoldo López. Le he dicho a la canciller que emita una contundente nota de protesta y que cite al embajador de Francia en Venezuela y le diga muy claramente cuáles son las condiciones para tener relaciones con un país libre e independiente. Repudio y rechazo las declaraciones insolentes, intervencionistas, inmorales del primer ministro de Francia. El presidente Maduro encabezó este jueves los actos protocolares con motivo de la conmemoración de los 185 años de la muerte del libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional, donde se le rindieron honores al padre de la patria. Venezuela expresó su rechazo a la política exterior estadounidense. La Cancillería acusa al gobierno de Barack Obama de ejercer un terrorismo judicial y policial contra los poderes públicos venezolanos. A través de un comunicado de la Vicepresidencia de Soberanía Política, Seguridad y Paz de la Cancillería venezolana, se expresa que la agencia Reuters ha estado realizando una supuesta difusión sobre una presunta investigación penal contra uno de los más altos funcionarios de la República, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Néstor Reverol Torres, cuya función es justamente el control antidrogas. Agregan que Venezuela es un país reconocido por agencias especializadas de Naciones Unidas y académicas en la prevención y combate de este delito. El gobierno venezolano asegura a través de la misiva que en nuestro país el tráfico de psicotrópicos ha disminuido bajo la vigilancia del Mayor General Néstor Reverol. Por último, la Cancillería exige a los Estados Unidos que ajuste sus procedimientos legales internacionales.
A través de una carta, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, extendió sus felicitaciones a todo el pueblo venezolano por los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias, en las que la coalición opositora salió victoriosa. El texto se le hizo llegar al secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, y luego fue hecho público a través de su cuenta en Twitter, donde el primer ministro francés expresó su confianza en que los nuevos diputados del hemiciclo trabajarán por solventar la crisis que vive el país. También exhortó a liberar a los denominados presos políticos, entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Además, elogió el civismo de los venezolanos que acudieron a las urnas durante el pasado proceso electoral. Los venezolanos Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, detenidos en Haití el pasado mes de noviembre, se declararon hoy no culpables en una corte de Nueva York, al rechazar ante el juez Paul Crotty ser responsables de conspirar para transportar al menos 5 kilos de cocaína a Estados Unidos. En la audiencia, las partes discutieron brevemente sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen horas de grabaciones en audio y video que implican a los acusados y que fueron puestas a disposición de la defensa bajo juramento de confidencialidad. Vale destacar que Campo Flores y Flores de Freitas renunciaron a sus abogados privados, por lo que a partir de ahora quedaron representados por un defensor público. El juez estableció la próxima audiencia para el 29 de febrero. Fiscales del Ministerio Público allanaron la sede de la Federación Venezolana de Fútbol a fin de solicitar formalmente la documentación vinculada con Rafael Esquivel, presidente suspendido del ente rector del Balompié Nacional. Este es el segundo procedimiento que se lleva a cabo como parte de la investigación contra Esquivel, que se inició el pasado mes de junio cuando fue detenido en Suiza. El allanamiento fue ejecutado por 6 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Recordemos que Rafael Esquivel es acusado por la justicia estadounidense de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de capitales, entre otros delitos de corrupción vinculados a torneos de la Conmebol. El Tribunal Cuarto de Control de Mérida ordenó el pase a juicio de los jueces itinerantes de El Vigía, Carlos Luis Serrano Contreras y Juan Carlos Alviares Villamizar, y del abogado Lisandro Mesa Méndez, por presuntamente solicitar y recibir dinero a cambio de otorgar libertad a 5 personas involucradas en casos de contrabando. Los jueces itinerantes y el abogado permanecerán recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, del Estado Mérida. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, juramentó a un grupo de jueces, coordinadores y rectores de diferentes circunscripciones judiciales del país. Los funcionarios fueron designados por la Comisión Judicial del Alto Juzgado, quienes formarán parte del proceso de optimización y fortalecimiento del Poder Judicial. La actividad fue realizada en el auditorio de Sala Plena, en la que fueron juramentados 31 jueces y un inspector de tribunales. El representante del partido Puente, Hiram Gaviria, propuso desde el Zulia que la nueva Asamblea Nacional decrete una ley de emergencia agroalimentaria que permita abastecer el mercado interno en el corto plazo. Se establezcan todos los mecanismos para la provisión de insumos, semillas, agroquímicos, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, de forma tal que nosotros podamos garantizar el próximo año, con el esfuerzo nacional, que haya pleno abastecimiento de arepas, de arroz, de café. La nueva ley que proponen a la Asamblea Nacional busca no solo catalogar la emergencia alimentaria, sino garantizar la reactivación de las unidades de producción con una serie de medidas, revisar las fincas y empresas expropiadas y favorecer el hecho en Venezuela. Desde el Estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. El Hospital JM de Los Ríos paralizó el servicio de radioterapia luego de que en la madrugada del pasado sábado fuera hurtada una tubería de cobre encargada de mantener la climatización de las máquinas utilizadas para estas sesiones. Se trata del segundo hurto en menos de 4 meses. Según fuentes del hospital, no se verán afectados los pacientes que son tratados en el centro de salud, pues el incidente se presentó luego de la culminación de las sesiones de radioterapia pautadas para este año. Sin embargo, se pone en peligro los nuevos ingresos. Se conoció además que el Ministerio para la Salud ya gestionó las instalaciones de las nuevas tuberías para este jueves. El caso está en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Harley Monseguilemán, Televen. Los trabajos de ampliación de la autopista Valle-Coche culminarán este fin de semana. Así lo informó el coordinador nacional de la Misión Transporte, Jaime Anel Trudy, a través de su cuenta en Twitter.
Agregó que las labores de expansión de esta vía implicaron la construcción de 4 canales de circulación y 2 puentes sobre el río El Valle para mejorar la salida de Santa Mónica. Esta obra conecta la capital con el centro y el occidente del país. Las unidades de transporte que salen desde el Zulia hacia otros estados del país se accidentan en la vía debido a la ausencia de autopartes. El de arriba, encomendando a Dios. No les queda de otra, encomendarse a Dios para rogarle no solo que, por la falta de repuestos, la falla en sus unidades de transporte no genere accidentes graves, sino que de quedarse en la vía, no hacerlo cerca de donde opere ninguna banda de piratas de carretera. Lo más grave es la ausencia de cauchos. Vamos a hablar de un caucho, un caucho liso, se nos revienta y no tenemos otro caucho que montar. ¿Qué podemos hacer? Se accidentó el carro, botamos el viaje y paralizarnos hasta que otro nos auxilie con un archivo por ahí para poder continuar el viaje. Claro, un caucho, en estos días se me explotó un caucho, tuve que irme poco a poco al ring. Bueno, una macuara, string, botón, todo. En la actualidad, los destinos más solicitados son el centro del país y los Andes, específicamente las ciudades de Barquisimeto, Caracas, San Cristóbal y Valera en el estado Trujillo. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Más de 9 quincenas sin cobrar y 7 meses sin cesta ticket tienen los trabajadores de la Alcaldía del Distrito del Alto Apure, en el estado Apure. 1.200 trabajadores son los afectados y denunciaron que el ayuntamiento les adeuda casi 4 millones de bolívares. Aseguraron que no han recibido ninguno de los aumentos salariales aprobados por el presidente Nicolás Maduro desde finales de 2014. Para un bebé que padece de pulmonía se requiere con urgencia 15 ampollas de ceftriaxone de 1 gramo. Quienes puedan colaborar deben comunicarse con la señora Betty Rajoy al 0424-253-6164. De antemano, muchísimas gracias. Hayan muerto dentro de su vehículo a un agente del SEBIN. En breve los detalles. Un agente del SEBIN fue hallado muerto dentro de un vehículo en la avenida Los Caobos de Plaza Venezuela, aquí en Caracas. Cerca de las 3 de la mañana fue localizado el cadáver del inspector Luis Óscar Palacios González, adscrito al SEBIN, el cual se encontraba dentro de un vehículo Chevrolet Corsa color beige. El cuerpo presentaba un impacto de bala en el rostro a la altura del pómulo izquierdo. Aún se desconocen los motivos por los que fue asesinado el funcionario. Se pudo observar que el vehículo chocó contra un restaurante de comida china ubicado en la zona, mientras que alrededor del carro habían unas arepas presuntamente que pertenecían a la víctima. Personas que viven en la zona aseguran que la inseguridad es constante en el sector. Por ahí he escuchado cualquier cantidad de detonaciones últimamente que por ahí no se escuchaba eso, pero está muy inseguro eso ahí, sobre todo esa zona debajo del puente está muy insegura. Y me contó un muchacho que tiene un kiosco en la esquina que también le robaron el carro a una señora ahí en el edificio Freites. Es que los policías no respetan. Eso es lo que pasa también. Aquí esto se convirtió en un círculo vicioso. La ciudadanía no respeta a los policías, pero porque los policías tampoco respetan a los ciudadanos, ¿ves? Simultáneamente fue hallado el cadáver de otra persona con apariencia física femenina debajo del elevado de Mari Pérez en la avenida Libertador. Se pudo conocer de manera extraoficial que presuntamente este caso tendría alguna vinculación con el asesinato del funcionario. Con la muerte del funcionario del SEBIN ascienden a 137 el número de policías asesinados en el 2015 solamente en la ciudad capital. Marcos Colombo, Televen. En el Zulia, una aeronave bimotor se estrelló en el sur del lago de Maracaibo. El cadáver cancelado de una persona fue localizado en el interior. Vecinos del municipio Jesús María Semprún, en el sur del lago de Maracaibo, dijeron ver una aeronave perder altura rápidamente, caer y explotar muy cerca de una finca. Comisiones de la Guardia Nacional se presentaron al sitio y localizaron un cuerpo y la avioneta bimotor totalmente calcinados. El fuselaje de la aeronave quedó destruido y es difícil ver las siglas. El 6CPC de San Carlos del Zulia llegó al lugar para el levantamiento del cuerpo y recabó los datos de interés criminalístico. Existe un gran hermetismo en este caso. Las autoridades no dieron detalle alguno. Aunque podría tratarse de una avioneta particular, no puede descartarse la posibilidad que sea un vehículo aéreo dedicado al movimiento de droga en la zona, que por cierto limita con Colombia, y donde también han sido localizados laboratorios donde los narcotraficantes procesan cocaína. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
Tras intentar robar una camioneta de pasajeros, un sujeto resultó abatido por un policía que viajaba en la unidad de transporte en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Urbina, en sentido este-oeste. A las 8:30 de la mañana de este jueves, 3 sujetos abordaron una camioneta de pasajeros que cubre la ruta Mariche-Petare, quienes se disponían a robar la unidad cuando fueron neutralizados por el funcionario de Polisucre, Richard González, que se encontraba de civil en el vehículo. El funcionario se ve en la obligación de repeler el ataque y se forma un intercambio de disparos dentro de la unidad colectiva, dando como resultado el funcionario herido, un sujeto occiso y 2 personas heridas que iban dentro de la camioneta. Igualmente dentro de la camioneta se ubicaron 2 armas de fuego. Entre las personas que resultaron heridas destacan los otros 2 antisociales que pretendían robar, así como una menor de 17 años quien fue trasladada al hospital del Llanito y presuntamente presentaba una discapacidad. Marcos Colombo, Televen. En el estado Nueva Esparta, en 50,02% cerró la reducción del índice delictivo 2015. Según estadísticas ofrecidas por el comandante de la Región Estratégica de Defensa Marítima e Insular, almirante Víctor Ortiz. A pesar que en el cierre del 2014 el índice alcanzó 66%, Ortiz considera que las estadísticas de este año son satisfactorias. Entre las cifras que señaló favorables está el desmantelamiento de 447 bandas delictivas. El año pasado tuvimos 66%. Fue un número extraordinario. Sin embargo, este año estamos justamente comparándonos con un año extraordinario. Y este 50% es un número también que nos satisface, aun cuando tenemos el compromiso de mejorarlo en el próximo año, pero no es sencillo. Nosotros vimos allí la cantidad en los números que presentamos, la cantidad de bandas desmanteladas, la duplicamos con respecto al año anterior. Asimismo, en el balance se mostró el crecimiento en los delitos de contrabando de productos de la cesta básica, robos y estafas. En lo que respecta a los casos de homicidios, hubo una reducción de 25% y en los 3 casos de secuestro registrados este año fueron resueltos. Fueron 3 casos, que es el mismo número que se nos presentó el año pasado, sin embargo los 3 fueron resueltos de manera en tiempo récord, salvaguardando a las personas secuestradas, rescatándolas totalmente sanas y salvas y poniendo presos y deteniendo a los responsables de este hecho. El comandante de la Redimain asegura que el reto para el 2016 es mantener la coordinación con los cuerpos de seguridad y así aumentar el patrullaje. Confía en que la puesta en marcha del nuevo sistema BEN 911 agilice la respuesta ante los hechos delictivos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Fue ordenado el enjuiciamiento de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana que habría sido el responsable de la muerte de su expareja y de su hija en el estado portuguesa. Los cuerpos sin vida fueron encontrados el pasado 13 de septiembre a orillas del río Acarigua, municipio Esteller del estado portuguesa. Jesús Meléndez, de 26 años, permanecerá privado de libertad en la sede del CICPC en Acarigua. Al regresar, conozca cuáles son las actividades que preparó la Alcaldía de Libertador para quienes deciden quedarse aquí en Caracas. En breve, esta y otras notas. Les recordamos que puedan consultar la emisión estelar con todas sus secciones en nuestro canal en YouTube, Televen TV. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, y la alcaldesa metropolitana, Helen Fernández, conmemoraron un año más de la muerte del libertador Simón Bolívar con una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de ese municipio. Simón Bolívar debe dejar de ser usado como una figura para apoyar o para apoyarse en él, para emprender proyectos particulares, proyectos políticos, como se ha hecho en Venezuela en los últimos años. Ya no es la independencia de otro país, ya no es la independencia de España, ahora es una independencia económica, una independencia alimentaria, una independencia que nos permita vivir en un país en donde la vida tenga valor. Los mandatarios locales resaltaron el legado de unión y de libertad que a su juicio hoy sigue más vigente que nunca. Durante el año 2015, más de 11.000 intervenciones quirúrgicas fueron realizadas a través de los principales hospitales del estado Guárico. Se espera que en el 2016 se superen las 14.000 cirugías.
Todo esto conjuga pues para que la atención no solamente al pueblo guariqueño, sino a los estados circunvecinos sea de calidad. Vimos entre las cifras un diferencial grande de 6.000 nacimientos entre la ocurrencia y la residencia. Eso quiere decir que muchas mujeres, cerca de 6.000 mujeres, vinieron a parir a nuestro estado. Estas declaraciones se efectuaron durante la reapertura de 4 quirófanos en el Hospital de San Juan de los Morros, donde se esperan sean atendidas diferentes emergencias. Entonces, este es un centro que se encarga de recibir casos de shock, clasificarlo, efectuar triaje y atender de manera inmediata los casos en la medida que se vayan presentando, no sin desatender la parte de medicina preventiva, la parte de salubridad, la parte también de medicina ambiental. Finalmente, las autoridades destacaron que estarán recuperando otras áreas de este centro de salud, además de la sala de emergencia del Hospital de Valle de la Pascua. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Durante la Navidad, diversas obras de teatro y actividades recreativas en la Plaza Bolívar de Caracas están en la agenda de la Alcaldía de Libertador para el disfrute de habitantes y visitantes. Este viernes 18 de diciembre a las 5 de la tarde se presentará la obra teatral Lo primero es el sombrero en el Teatro Principal del municipio Libertador, mientras que en el Teatro Bolívar, también de esta localidad, pero a las 6 de la tarde, se estará presentando la obra teatral Aquella Navidad. Y en la Plaza Bolívar, durante este fin de semana, usted podrá disfrutar de la obra La Cena Navideña para el pueblo caraqueño. Sí, pero está bien chévere. Se ve que está bien dinámica la cosa. ¿Piensa traer a sus niños para acá a disfrutar de la Plaza Bolívar? Sí, son muy buenas también, están bonitas. ¿Piensa traer a sus niños a compartir acá en la Plaza Bolívar y a ver las obras de teatro? Aquí tengo una al lado. Esto se ve bien bonito y está bien alumbradito. Está bien chévere. Oye, me parece excelente porque le dan la oportunidad al pueblo y a todos los ciudadanos de compartir y pasarla distinto. Lo más importante es el compartir en familia, en reunirse, en valorar lo que es en verdad la Navidad y el compartir con las amistades también. Asimismo, este sábado de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se realizará el espectáculo infantil La calle de Panchito Mandefua. Comenzará en la Plaza Bolívar del centro de Caracas y culminará en la Plaza El Venezolano. Durante esta temporada decembrina también estará activa desde este sábado a partir de la 1 de la tarde la ruta histórica en la Casa Natal del Libertador. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, Cristel Chopite, Televen. La Navidad es momento de encuentros entre familia y amigos. Allí se comparten bebidas y alimentos con muchas calorías. En el siguiente trabajo conoceremos la composición calórica de estos platos navideños. Las fiestas navideñas son el momento propicio para olvidarse de los problemas del día a día. Sin embargo, los nutricionistas señalan la importancia de controlar la ingesta de bebidas y alimentos. La licenciada Lucrecia Marranconi destaca el aumento del colesterol, triglicéridos y grasa corporal. En Venezuela se consume un amplio grupo de alimentos ricos en grasas, el más tradicional, la yaca, pero el más alarmante en cuanto a sus calorías, pues una yaca puede tener hasta 500 calorías, tomando en cuenta que en varias regiones del país se le añade carne de cerdo. Se requieren al menos 4 horas de trote para quemarla y 8 caminando. Una rebanada de pan de jamón contiene 230 calorías y son requeridas 2 horas trotando o 4 caminando para quemarlo. Una porción de ensalada de gallina contiene 287 calorías y se necesitan 2 horas trotando y 4 caminando. Una rebanada de jamón planchado contiene 55 calorías y se requieren 15 minutos trotando y 35 caminando para eliminarlo. Una ración de pernil contiene 70 calorías dependiendo de la preparación y requiere 20 minutos corriendo y 45 caminando para suprimirlo. Pasando a los postres, una porción de torta negra tiene 169 calorías y se necesitan 25 minutos trotando y 40 minutos caminando para librarse de ellas. Una rebanada de panetón contiene 350 calorías y son necesarias 2 horas y media trotando y 5 horas caminando para eliminarlo.
Una ración de turrón tiene 150 calorías y se necesitan 20 minutos trotando y 45 caminando. Pero si hablamos de las 12 uvas que se comen en un año nuevo, estas tienen 60 calorías y para eliminarlas se necesitan 15 minutos trotando y 30 caminando. En cuanto al ponche crema, un vaso tiene 400 calorías y 3 horas trotando y hasta 6 caminando son requeridas para que no se almacene en el cuerpo. Los expertos recuerdan que una mujer necesita 1.800 calorías máximas durante el día y el hombre 2.000. Es por ello que hacen un llamado a consumir la cena navideña con moderación y si es posible solo la noche del 24 y 31 de diciembre. Recuerdan que existe el efecto rebote para aquellos que entrenan en el gimnasio. Como todos los años, en el mes de diciembre, el Evangelio Cambia nuevamente regaló juguetes a niños de escasos recursos de Caracas durante un evento con obras teatrales infantiles y música cristiana en el Estadio Olímpico de la UCB. Más de 40.000 juguetes fueron entregados a los niños de 160 comunidades de las parroquias Petare, Coche, San Juan, La Dolorita y Altagracia. El Evangelio Cambia, con el apoyo de los consejos comunales, beneficiaron a los niños que más lo necesitaban en esos sectores. Creemos en que podemos afectar a esta generación y corregir la próxima generación. Creemos que la grandeza de un país no es su petróleo, no es su oro, es su gente. Por eso necesitamos reconstruir, edificar nuestra sociedad y hacer el país grande que queremos. Esto es una iniciativa que tenemos años haciéndolas y que vamos a seguir haciéndolo hasta que no haya un niño venezolano de bajos recursos que le falte un juguete en estas Navidades. A diferencia de otros años, el evento celebrado este jueves fue más grande, pues fueron beneficiados niños que viven en casas hogares y niños con discapacidades. Tanto los padres como los pequeños mostraron su alegría y agradecimiento. Demasiado bello, demasiado bueno, muy noble, de verdad. Gracias al Evangelio Cambia, estos niños pueden disfrutar de un regalo ahorita en Navidad. Divino, hermoso. El pastor Javier Bertucci indicó que en la Semana Santa del próximo año realizarán el Gran Congreso Nacional de Jóvenes Cristianos en la ciudad de Valencia, donde esperan la asistencia de 250.000 jóvenes venezolanos y 1.800 jóvenes de 26 naciones. El próximo sábado 19 de diciembre el Evangelio Cambia se desplegará en 5 estados del país para entregarle juguetes a niños de otras comunidades. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Hablemos de finanzas, porque recordar las fechas de pago de la tarjeta de crédito es vital para hacer un buen uso del instrumento financiero. Existen 3 cifras que deben ser clave a la hora de cancelar la deuda. El monto de la deuda es para el programador o para programar el pago de lo que se debe. El corte es la fecha de facturación de los consumos. La fecha de pago, el momento de pagar. Expertos recomiendan consumir después de la fecha de corte para que el gasto se refleje en la próxima facturación y así tener más tiempo para poder hacer el pago con comodidad. Ahora hablemos de salud, porque un nuevo estudio revela que las mujeres no solo son atraídas por hombres, sino que pueden llegar a sentir deseos por personas de su mismo sexo. La Universidad de Essex, en el Reino Unido, analizó la respuesta de 345 mujeres que fueron expuestas a videos donde se le presentaban hombres y mujeres sin ropa. El resultado fue que 82% de ellas experimentaron deseos por ambos sexos. Expertos concluyeron que la mayoría de las mujeres se declararon heterosexuales. Sin embargo, sus sentidos respondieron ante la presencia de hombres y de otras mujeres. Antes de presentarles un resumen con lo más destacado del mundo digital, les recordamos que si desean comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de @_tecnotips. Iniciamos con una noticia que nos llega desde Brasil, y es que el servicio de mensajería instantánea WhatsApp fue suspendido en ese país durante 48 horas. Esto y más en Tecnotips. To begin recording a voice message on your touchscreen phone, un tribunal brasileño le ordenó a los proveedores de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a la aplicación de mensajería móvil WhatsApp en todo el territorio nacional.
La resolución se debe a que los administradores de la plataforma se habrían negado a liberar informaciones de usuarios solicitadas por la justicia en el marco de una investigación. Un nuevo intento de violación a la privacidad. Cambiamos de tema y nos vamos a Europa. Google, Twitter y Facebook se comprometieron ante el gobierno de Alemania a tratar de eliminar en menos de 24 horas los mensajes que por diseminar el odio racial infrinjan el derecho penal alemán. Esta decisión fue tomada tras detectar el aumento de los mensajes racistas en la www que incitan a la violencia contra los refugiados. Y según el gigante Google, lo más buscado durante el 2015 en su buscador fue Lamar Odom, el jugador de baloncesto estadounidense que entró en coma a causa de sus problemas con las drogas. Con ese ranking publicado por el gigante de Internet, finalizamos nuestro espacio digital por el día de hoy. Si desean disfrutar de nuestras emisiones anteriores, la cita es en el canal en YouTube de Televen. Sigan con más de El Noticiero. Un informe sobre cómo Cavidea promete abastecer el mercado de alimentos. También las incidencias del caso del comandante de la Guardia Nacional. Son temas del periódico Quinto Día, certificado por su influencia en lectores y anunciantes. Los secretos de las pugnas en el PSUV y la MUD y el análisis de lo que viene. Son otras informaciones exclusivas de Quinto Día que ya circula en todo el país. Por cierto, debido a un error de impresión, la versión completa del caso del comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, la encontrará en la página web de Quinto Día y no en la edición impresa. Papa Francisco celebró hoy su cumpleaños número 79. En breve, las notas internacionales. Tras el primer día sin el control cambiario, el peso argentino cayó en 30%, causando la devaluación más alta desde el año 2002. El peso argentino pasó de 9,84 por dólar a 14,5 durante el primer día sin las restricciones cambiarias que regían desde el 2011. Sin embargo, en el centro de Buenos Aires, los cambistas del mercado ilegal mantienen el precio de los últimos días entre 14,10 y 14,20 para la venta. En Brasil, con 8 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema rechazó el juicio contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que se determinó que la Cámara de Diputados deberá elegir nuevamente a los miembros de la comisión, que analizará si existen razones jurídicas para iniciar un juicio político en contra de la mandataria. Por muy ajustada mayoría, la elección no será secreta y cada partido político representado en la Cámara Baja postulará a los miembros de la comisión de una forma individual y no a través de listas. Por otro lado, movimientos sociales manifestaron el apoyo a Dilma Rousseff. Tras un paro de 48 horas, la Fuerza Aérea tomó el control de todos los aeropuertos del país en reemplazo de los empleados de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que piden mejoras en su sistema de pensiones. La paralización causó la cancelación de 51 vuelos en esta jornada. El FBI detuvo a Martin Shkreli, considerado uno de los empresarios más odiados del mundo. El joven de 32 años fue acusado de fraude de valores y conspiración por, presuntamente, haber desviado millones de dólares de la empresa biotecnológica Retrofin, de la que elaboraba hasta el año pasado. La compañía demandó al empresario y le reclamó una indemnización de 65 millones de dólares, tras acusarlo de apropiación indebida de fondos y acciones. En una visita a Barcelona, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que el diálogo es la vía para resolver el conflicto surgido por la independencia en la región de Cataluña. En una conferencia con periodistas y empresarios, Rajoy expresó que una vez que se forme el gobierno español, la prioridad será resolver la situación de Cataluña. Sin embargo, negó la posibilidad de un referendo solicitado desde el año 2012 por los independentistas que tienen mayoría absoluta en el Parlamento catalán. La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aseguró que noviembre fue el mes más caluroso desde el inicio de sus registros en el año de 1880. Según un informe publicado hoy,
La organización informó que de los 12 meses del año 2015, 9 han roto récords de altas temperaturas y consideró la situación como alarmante. Hoy el máximo representante de la Iglesia Católica, su santidad el Papa Francisco, se encuentra de cumpleaños. El argentino, por su nombre de pila Jorge Bergoglio, nació en Buenos Aires, Argentina, tal día como hoy, en 1936. El sustituto de Pedro recibió miles de mensajes por sus 79 años. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, extendió sus buenos deseos por parte de su nación y aseguró que Francisco es el portador de un mensaje de paz universal. El sumo pontífice continuó hoy con su agenda de trabajo habitual. Recibió a los embajadores de Guinea y ofreció un discurso donde llamó a que ante los crecientes conflictos en el mundo debe prevalecer una reacción no violenta y espiritual. Este 24 de diciembre habrá luna llena por primera vez desde 1977. Este espectáculo digno de admirar es conocido como la luna llena fría. En Nochebuena la luna lucirá su máximo esplendor como no lo hacía desde hace 38 años, fenómeno que no se repetirá hasta el año 2034. Las selecciones de fútbol de Argentina, Brasil, México y Estados Unidos serán las cabezas de grupo de la Copa América 2016 que se jugará en Estados Unidos. El único torneo que se juega en el verano celebrará sus 100 años, donde contará con la participación de algunos de los mejores equipos del continente. Esta vez Estados Unidos es el país anfitrión en la Copa América, en el cual encabezará el grupo A, mientras que Brasil lo hará en el B, México en el C y Argentina en el D. A pesar de que la selección chilena haya sido la ganadora de la última Copa, no fue nombrada como cabeza de grupo. El técnico portugués del Chelsea, José Mourinho, quedó fuera tras los malos resultados del equipo azul en el inicio de la temporada de la Champions League. 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas en 16 jornadas de la Liga dejan al vigente campeón a un punto de la eliminación. De mutuo acuerdo entre el magnate ruso, dueño del club, Roman Abramovich, y Mourinho, pusieron fin al contrato del entrenador. Todos los que forman parte del equipo agradecieron la contribución que desempeñó el portugués desde que regresó como técnico en 2013. Además, se conoció que el técnico rechazó cobrar la indemnización de 20 millones de euros que le correspondería por despido. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches. En lo actual les mostraremos cómo realizar un pan de jamón tradicional. Ya venimos. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram @loactual_tv y ahora con Snapchat con la cuenta Lo Actual. Y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Para comenzar las informaciones vamos con una cápsula informativa. El cantante venezolano Ronald Borjas celebró 2 años de carrera como solista con una presentación única e inolvidable, escenificada en Cinex Tolón. Besos, fotos y abrazos se convirtieron en parte del espectáculo de Ronald, quien agradeció las oportunidades de la vida, entre ellas las que le brindó Cinex al permitirle compartir cara a cara con sus más fieles seguidores, calificándolo como un momento inigualable. La presentación arrancó con Te Encontraré. Minutos después se apoderó de los asistentes al comenzar a sonar la melodía Eres Más, tema de su autoría. Igualmente las canciones consentidas Pídeme, Me Muero de Ganas, Si Fuera Tú, Bailo Conmigo y Te Doy Mi Voz formaron parte del repertorio de éxitos que Ronald Borjas regaló en el escenario. Por su parte, la ex cantante de RBD, Anaí, visitó la casa hogar de Chiapas como parte de su compromiso con la niñez del estado, donde su esposo, Manuel Velasco, es gobernador. La cantante no ocultó su felicidad y compartió su emoción con sus seguidores en redes sociales, comentando que la sonrisa de cada niño no debe ser borrada bajo ninguna circunstancia, ya que en esta y todas las épocas debemos regalar amor y miles de sonrisas. Asimismo, la ex RBD compartió una imagen en donde la vemos conviviendo y jugando con los niños del lugar. Sin duda, Anaí ha estado bajo la opinión pública desde hace muchos años, pero ahora ha cobrado otra dimensión, desde que muchos suponen que Manuel Velasco se lanzará a la carrera presidencial de México, lo que la convertiría en la primera dama de su país.
Generalmente el protagonista de una película es el que obtiene una portada o hasta dos, pero en el caso de una de las cintas más populares de todos los tiempos, como lo es La Guerra de las Galaxias, el elenco fue el que pudo dominar el mercado impreso en todo lo que fue el año 2015. Entre los personajes que estelarizan las portadas que fueron publicadas este año, comprenden a la poco conocida Daisy Ridley y a John Boyega, quienes aparecieron en la mayoría de las revistas, seguido por Lupita Nyong'o y Harrison Ford, pero no olvidemos que hasta Chewbacca tuvo la suya. Hubo reseñas en revistas tan famosas como Vogue y Vanity Fair, pero también otras como Rhapsody. Hablando de la saga más esperada, parte del elenco se reunió en el Tonight Show de Jimmy Fallon. Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Carrie Fisher y Harrison Ford cantaron a capela junto al animador y a la banda The Roots el tema principal de la franquicia compuesto por John Williams. Y al final del video hacen una divertida aparición. Chewbacca y los Stormtroopers tampoco quedaron atrás. La cinta se estrena el 18 de diciembre y se espera que recaude más de $210 millones. Mi compañera Silvana Continanza se fue a Dolcetti Caracas, donde le enseñaron la receta tradicional del pan de jamón, imprescindible en la mesa venezolana. Disfrútenlo. El pan de jamón forma parte de la gastronomía de Venezuela, que acompaña las hallacas, el pernil y la ensalada de gallina en los hogares, por lo que se ha vuelto imprescindible cada diciembre, teniendo un momento cumbre a partir del mes de octubre. Esta creación venezolana viene del siglo XX y nació en nuestra capital producto de la fusión de diferentes culturas, convirtiéndolo en un emblema de la Navidad venezolana. Su consumo y fabricación poco a poco se fue transformando en una costumbre navideña. Y como a todos nos gusta y todos los años adquiere tal protagonismo que no puede faltar en la mesa, lo mejor es conseguir panes artesanales de calidad para regalar a familiares y amigos que lleven un sello personal, como lo hacen Dolcetti Caracas, quienes me enseñaron cómo hacer este delicioso pan al mejor estilo. Para el relleno opté por los ingredientes más tradicionales de la receta venezolana, como aceitunas verdes rellenas de pimiento, tocineta, jamón de pierna ahumado y pasas. Modernamente existen algunas variantes de los ingredientes, tales como el jamón de pavo y el queso crema. También se ha creado una variante en el pan usando masa de hojaldre, pero lo importante es dejar volar la imaginación y elegir el relleno que más te guste. En cualquier caso, espero que esta Navidad no se queden sin probar esta receta tradicional. Con esta excelente opción para estas Navidades, finalizamos por el día de hoy. Nos vemos mañana con más noticias del mundo del entretenimiento. Chao, chao. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Recuerden visitar nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto también en YouTube. Tengan todos ustedes buenas noches. Buenas noches.